Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 1, contaminación del agua, correspondiente al módulo 20, semana 1. Mi nombre, facilitador, Eduardo Manuel Osorio Bautista. En esta actividad vas a realizar un reporte. Para realizar este reporte tenemos que cumplir ciertos incisos que nos piden en la actividad. El primer inciso, que es el inciso A, nos solicitan una portada con tus datos de identificación. Tenemos que colocar nuestro nombre, el grupo y el nombre del facilitador. Tenemos el inciso B. En el inciso B vamos a colocar el contenido del documento, que se integra básicamente por una introducción al tema, el cuerpo del informe, que va a contener la tabla de monitoreo de actividades y la explicación del monitoreo realizado, y esto en media cuartilla. Enseguida tenemos el plan de acción encaminado al uso sostenible del agua y debe de contener los siguientes elementos. Inciso A, objetivo de tu estrategia de acción. Inciso B, descripción detallada de 3 acciones personales en las que menciones estrategias para lograr tu objetivo y tareas para lograr las acciones. Inciso C, descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucres a tu familia, amigos o conocidos para un mejor aprovechamiento del agua. Y finalmente tenemos el punto 4, en el que vamos a realizar una conclusión respondiendo a los siguientes planteamientos. Y para ello tenemos que dar respuesta a cada una de las preguntas y colocarlo en forma de conclusión. Esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a comenzar con la introducción. En la introducción nosotros vamos a explicar de manera resumida el contenido del documento en media cuartilla, y para ello he colocado aquí un ejemplo de cómo lo puedes realizar. Entonces vamos a explicar qué vamos a presentar en este documento. Tenemos aquí: durante esta actividad se ha realizado un monitoreo. Recuerden que todo se centra en el análisis y realización de ese monitoreo que nosotros estamos haciendo sobre el uso que le estamos dando al agua. Entonces, durante esta actividad se ha realizado un monitoreo sobre el uso que le damos al agua. Para ello se realizará una tabla de monitoreo. La finalidad es identificar la cantidad de agua utilizada, el uso que le damos y el tipo de contaminante que se obtiene al usarla. Con el monitoreo se puede identificar áreas de oportunidad y proponer acciones que conlleven un cuidado y manejo responsable del recurso agua, por lo que esta actividad será de ayuda para crear conciencia acerca del correcto uso y también para preservar, cuidar y prevenir el mal uso de la misma. El poder identificar las sustancias o los contaminantes que utilizamos diariamente nos permiten saber qué tan dañino puede ser para el medio ambiente, ya que podemos conocer más a fondo el tipo de compuestos que empleamos en nuestra vida cotidiana, considerando que es de vital importancia conocer el tipo de desecho con el que se contamina el agua. Entonces, esto es un ejemplo en el que estamos presentando el contenido de lo que va a tratar nuestro documento, y estamos haciendo hincapié principalmente en el monitoreo y en la identificación de los contaminantes que nosotros utilizamos cuando empleamos el agua. Enseguida tenemos el cuerpo del informe. El cuerpo del informe nos piden una tabla de monitoreo. Entonces, en esta tabla que vas a encontrar en la plataforma, y en esta tabla tenemos días. Entonces tenemos aquí que hacer una tabla de monitoreo aproximadamente de 2 días, como lo vemos aquí en pantalla. Vamos a analizar qué actividades estamos realizando en esos días, la frecuencia o el número de veces que estamos haciendo uso, por ejemplo, de esa actividad, si esta actividad contamina o no contamina, el tipo de sustancia que se emplea para realizar la actividad, y vamos a clasificar si ese contaminante es orgánico e inorgánico. A manera de ejemplo, he colocado aquí esta tabla de monitoreo con algunas actividades que se pueden realizar, como por ejemplo lavar la ropa, lavar los trastes, el aseo, que en este caso sería bañarse, cepillarse, hacer las necesidades diarias, lavar el patio, lavar el carro. Entonces aquí vamos a colocar la frecuencia con lo que lo estamos haciendo al día. Tenemos entonces que analizar si contamina o no contamina. En este caso, cuando utilizamos jabón en polvo, jabón en líquido, suavizantes, estamos generando un proceso de contaminación. Recuerden que el agua, cuando se ha utilizado, lógicamente ya tiene un proceso de contaminación. El jabón generalmente tiene hidróxido de sodio, tiene generalmente sales, y va a ser un contaminante de tipo inorgánico. ¿Cuándo vamos a hablar de contaminantes orgánicos? Cuando, por ejemplo, el agua se contamina con grasas, aceites, hidrocarburos, cuando este se contamina de sustancias como benceno. Ahí estamos hablando de contaminantes orgánicos.
En el caso de los jabones van a ser contaminantes inorgánicos. Entonces hacemos nuestra tabla de monitoreo y vamos a explicar posteriormente ese monitoreo en una media cuartilla. En la explicación del monitoreo nosotros tenemos que hacer alusión a la frecuencia con la que utilizamos el agua, a los contaminantes y a la cantidad de agua que generalmente nosotros podemos estar utilizando. Aquí tenemos un dato muy interesante. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estimó que las personas deberían de consumir aproximadamente 100 litros de agua para satisfacer sus necesidades de consumo como de higiene. Sin embargo, algunos especialistas han dicho que hay personas que consumen hasta 250 litros de agua al día. Esto es casi 3 veces lo que se necesita de acuerdo a la OMS. Entonces, de acuerdo al monitoreo que tú hayas realizado, entonces aquí vas a colocar el día que hiciste tu monitoreo, en este caso lunes y martes, y tú vas a hacer un análisis de esos datos y podemos decir cuánta agua utilizamos al bañarnos, cuánta agua aproximadamente utilizamos al lavar la ropa, cuánta agua utilizamos al cepillarnos, y en base a toda esa información nosotros podemos estimar si estamos cumpliendo con un contenido bajo o un contenido alto en el consumo de agua. Y esto nos va a dar una pauta para saber si necesitamos realizar acciones que permitan reducir el uso y el consumo de la misma. Recuerden que hoy en día en el país se está viendo una sequía muy alta en gran parte del territorio nacional. Por eso la importancia del cuidado y del consumo correcto del agua. También tenemos que considerar los contaminantes, si estos contaminantes son orgánicos, inorgánicos y si pueden ocasionar alguna alteración a los ecosistemas, a las especies que habitan en lagunas, ríos, incluso el uso de cloro, que en este caso es hipoclorito de sodio, que se usa generalmente para desinfectar, puede tener un impacto en las cuestiones bacterianas del agua y esto puede incluso afectar en la reducción de los contaminantes. Por eso es importante el uso correcto de estos detergentes. Una vez que ya hicimos el análisis de nuestro monitoreo, a continuación vamos a elaborar un plan de acción encaminado al uso sostenible del agua. Y vamos a comenzar con el objetivo. El objetivo generalmente debe de tener un verbo en infinitivo, el qué se va a hacer y para qué se va a hacer. En este caso aquí un objetivo sería reducir, porque al final de cuentas eso es lo que pretendemos, reducir el consumo de agua. Anteriormente había mencionado que estamos empleando aproximadamente 250 litros de agua. Estos 250 litros de agua generalmente son más de lo que la OMS recomienda y también más de lo que usualmente puede utilizar una persona al día, que son 180 litros o máximo 200. En base a eso, el objetivo de la estrategia sería reducir el consumo de agua que se utiliza diariamente en las actividades de la vida cotidiana para darle un uso sustentable. Ese sería entonces el objetivo de la estrategia de acción. Y aquí podemos hacer una breve descripción del porqué de ese objetivo. Podemos mencionar en este caso nuestra comunidad, donde se localiza y la problemática que se pueda estar teniendo en ese momento. Entonces reducimos el consumo porque también, como lo he mencionado anteriormente, estamos atravesando un periodo de sequía y no podemos utilizar agua desmedidamente. Tenemos que considerar que cuando hay un evento de este tipo, tenemos que ser muy conscientes de la manera de utilizar el agua. Entonces aquí vamos a colocar una descripción detallada de 3 acciones personales en las que menciones estrategias para lograr tu objetivo. Entonces, las estrategias para lograr el objetivo que he colocado aquí, que es reducir el consumo de agua, básicamente se basan en estas 2. Primero, utilizar recipientes que limiten el uso del agua, como por ejemplo vasos de una cierta capacidad, 300 mililitros, prácticamente tener un volumen de agua que es el que vamos a estar midiendo y vamos a estar utilizando. También podemos hacer uso de botes. Otra estrategia puede ser el promover el reciclado del agua. Esto es muy importante. Cada que se tenga la oportunidad de poder reutilizar el agua, entonces podemos hacer uso de ella. Como por ejemplo cuando se lava o cuando nos estamos bañando, nosotros podemos recolectar esa agua y emplearla luego para lavar a lo mejor el patio o para lavar nuestros vehículos. Esta sería entonces una estrategia para lograr este objetivo, que es reducir el consumo de agua. Recuerda que aquí nos están pidiendo 3 acciones personales, que en este caso se van a redactar
en forma de estrategia. Ahora, ¿cuáles serían esas tareas para lograr las acciones que hemos colocado aquí? ¿Cuáles serían esas tareas para lograr las acciones que hemos mencionado anteriormente? Primero, para el baño, evita el uso de la regadera. Recuerden que a través de la regadera podemos estar consumiendo más agua de lo necesario. Para ello vamos a considerar a lo mejor un bote, vamos a llenar un bote de 20 litros, un bidón por ejemplo, y en esto nosotros vamos a tener ya un volumen calculado de agua, y eso es lo que vamos a emplear para nuestro baño, una cubeta o 20 litros de agua. Segundo, lavarse los dientes usando un vaso aproximadamente de medio litro o de 300 mililitros, y de esa manera también se va a reducir el desperdicio del agua. Con estas dos acciones nosotros vamos a estar reduciendo la cantidad de consumo que tenemos de agua, y esto va a impactar en la reducción de los 250 litros de agua que generalmente estamos utilizando al día. Otra cosa muy importante en el baño, en las cuestiones que tienen que ver con las necesidades fisiológicas, es utilizar también plásticos para poder tener un volumen de agua ya medido y de esta manera ahorrar cuando nosotros necesitamos hacer uso de esa agua para la higiene del mismo. Entonces aquí también estamos reduciendo el consumo. Cuarto, para el lavado de la ropa las cargas se pueden echar completas o en su caso utilizar la medida de llenado. De esta manera ahorramos la mitad, que son 100 litros diarios, con una actividad en la que estamos ahorrando 50 litros diarios de agua. Entonces, de esta manera nosotros estamos economizando la cantidad de agua. Si nosotros hacemos un análisis, entonces estamos ahorrando aproximadamente 186 litros de agua. Esto quiere decir que de los 250 litros consumidos estamos ahorrando el 74% en nuestro consumo, cumpliendo y superando nuestro objetivo de un ahorro del 50%. Esto que te estoy platicando es básicamente para darte la idea de cómo puedes hacer ese análisis, porque nos están diciendo que hagamos nosotros un análisis completo. Por eso estamos considerando cifras y estamos considerando la acción. Y de esta manera nosotros podemos tener de forma clara un panorama de cuánto pudiéramos ahorrar empleando estas acciones. Y esto para que tú tengas una idea y puedas redactar también esas acciones. Tenemos el inciso C, descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucres a tu familia, amigos o conocidos para un mejor aprovechamiento del agua. Y pues lógicamente aquí tenemos que analizar los patrones que siguen a veces nuestros familiares en cuanto al consumo de agua. Generalmente muchos de nuestros familiares igual tienden a utilizar la regadera, tienden a usar por ejemplo una carga del baño, y tenemos que concientizar que hoy en día estamos viviendo un fenómeno de sequía a nivel nacional, y por eso es importante el cuidado y uso correcto del agua. Entonces aquí nos vamos a centrar básicamente en algunas de las cuestiones que nosotros identificamos donde desperdiciamos agua, y es ahí donde vamos a concientizar a nuestros familiares para el uso correcto del agua y se pueda economizar. Finalmente, una conclusión respondiendo a los siguientes planteamientos. Tenemos ahí 3 preguntas, entonces vamos a redactar una conclusión y en esa conclusión va a estar implícita la respuesta de cada una de estas preguntas. Tenemos entonces el inciso A. ¿Cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas en la vida cotidiana con base en tu monitoreo? Entonces vamos a analizar lo que nosotros colocamos en el monitoreo, cuáles son las sustancias que utilizamos, y en base a eso vamos a redactar una conclusión. Aquí tenemos que hacer mención de cómo afecta esa sustancia al agua, cómo le impacta ambientalmente. Entonces, los posibles efectos van a ser en el ecosistema y también en las especies. En el inciso B, ¿qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático de tu comunidad? Pues aquí el impacto más visible es la falta de disponibilidad, cuántos lugares actualmente tienen carencia del vital líquido, y también las sequías. Al final de cuentas va a impactar ese cambio climático en las sequías. Tenemos el inciso C, existen acciones sostenibles en tu comunidad que reduzcan el impacto del efecto invernadero. Tenemos que ver si en nuestra comunidad se realizan acciones que permitan la reducción de ese efecto invernadero. Recuerden que el efecto invernadero generalmente va a afectar en las cuestiones del clima, disponibilidad del agua, y también va a afectar en todo lo que tiene que ver con cultivos. Eso también es algo muy importante. Entonces aquí hacemos una breve conclusión. El agua, como ya lo describimos, es un recurso muy importante ya que se encuentra prácticamente en todo.
y es necesaria para la vida. Si el agua es escaseada a tal grado, sería imposible producir alimentos suficientes para la supervivencia del ser humano. Ahora, con todos los contaminantes que arrojamos al agua, esta se vuelve no apta para el consumo humano y animal. Además de los contaminantes, hacen daño al ecosistema en general. Así como está aquí redactado, así estamos dando contestación a cada una de las preguntas que acabo de mencionar, y de esta manera vas a redactar tu conclusión. Finalmente, no olvides colocar la bibliografía consultada de los archivos o de las fuentes de información que utilizaste para realizar tu actividad, y de esta manera estarás realizado tu reporte. De mi parte sería todo. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjalo en los comentarios del video y yo contestaré a la brevedad. Nos vemos en un próximo video.